Bueno, es para mí un verdadero honor estar hoy aquí, estar en estos meses ocupando o visitando esta cátedra de altos estudios del español en la Universidad de Salamanca. Es un honor tener la ocasión de hablarles a ustedes en esta aula magna, en este histórico edificio cuyas paredes ostentan el vítor del gran Antonio Rodríguez Moñino, entre otros muchos grandes maestros. Y, como digo, es un verdadero placer y un verdadero privilegio estar aquí. Soy yo quien se siente honrado y distinguido al hacerme cargo del grato encargo de dirigirme a ustedes hoy aquí. Les voy a hablar de una de las primeras escritoras de las letras españolas, Teresa de Cartagena, acaso de la primera verdaderamente merecedora de tal apelativo de escritora. Quiero decir con ello la primera escritora con verdadera conciencia y voluntad de serlo, y de serlo en el ámbito de la literatura de ideas, expresión de sentimientos y experiencias personales, y de análisis y constructos intelectuales, más allá de la repetición de meras formas expresivas establecidas de antemano o de relatos carentes de elaboración literaria o retórica o incluso más dichos que escritos. Teresa de Cartagena fue esa autora pionera en el ámbito de las letras españolas y como tal pionera, es decir, como soldado de infantería luchando en primera línea, como zapadora preparando los medios para el ataque, pues esos son los significados originarios del francés pionier, de donde procede esta palabra española, estaba en peligro de recibir fuego graneado y prácticamente a bocajarro, y a fe que lo recibió. De ese fuego en absoluto amigo que saludó la obra de Teresa de Cartagena cuando comenzó a circular, es decir, de las reacciones que suscitó la difusión de su obra, quiero hablarles hoy. Me parece que es un tema especialmente adecuado, no solo porque es la autora sobre la que estoy trabajando ahora, sino porque, y este es uno de los muchos misterios sorprendentes que rodean su existencia, ella misma dejó dicho en su obra, ella misma dejó dicho en una de sus obras, en Arboleda de los Enfermos, que pasó tiempo, y no poco, que pasó unos pocos años, en el estudio de Salamanca, es decir, en esta misma universidad. Un hecho así nos obligaría a cuestionarnos lo que sabemos sobre la presencia de la mujer en la universidad medieval. De algún modo así, esta también fue, si hemos de creerla, su casa por algún tiempo. Teresa de Cartagena, por introducir de alguna manera en lo cronológico y en lo social su figura, fue la segunda hija de Pedro de Cartagena y de María de Sarabia. Debió nacer entre 1424 y 1430. Pedro de Cartagena fue el cuarto de los 5 hijos de Pablo de Santa María, patriarca fundador de la familia conversa más influyente de la Castilla del siglo XV. Teresa fue, pues, nieta de don Pablo, obispo de Burgos e importante figura política de la minoría de Juan II de Castilla. Fue sobrina de Alonso de Cartagena, importantísima figura política y diplomática, sucesor de su padre en la sede episcopal burgalesa y ejemplo acabado de la figura del letrado en la Castilla cuatrocentista, y también doctor por esta Universidad de Salamanca. Y fue también Teresa sobrina nieta de Álvar García de Santa María, cronista real del que tanto hemos aprendido, o sobre el que tanto hemos aprendido últimamente gracias al profesor Francisco Bautista. Teresa se crió en Burgos, sede de la familia y ciudad de cuyo grupo de regidores su padre formaba parte. Alrededor de 1440-1445, Teresa optó por entrar en religión, ingresó en el convento de Santa Clara de Burgos. En 1449, y mediante la intervención de su tío Alfonso, por entonces una figura extremadamente prominente en lo político y en lo religioso, solicitó y obtuvo ser transferida al monasterio cisterciense de las Huelgas Reales, en las afueras de Burgos, un convento creado en 1189 por Alfonso VII para acoger en condición de religiosas a mujeres de la familia real o de familias nobles que no optaron por el matrimonio y, por consiguiente, un convento particularmente distinguido y poderoso.
Ello aún más si consideramos que su abadesa respondía únicamente ante el Papa, no ante los jerarcas de la Iglesia peninsular. Sabemos desde hace poco que todavía en 1452 seguía en Santa Clara, a pesar de que en 1449 se le concedió permiso para pasar de las clarisas a las huelgas, pero hay constancia documental de que en el año 52 todavía seguía en el convento de las Claras, con lo cual no sabemos en realidad en qué fecha exactamente pasó al monasterio de las Huelgas. Por otro lado, carecemos completamente de evidencia documental, de pruebas documentales, y perdónenme el anglicismo, carecemos de pruebas documentales que demuestren que realmente estuvo en el monasterio de las Huelgas. Al parecer, los libros de defunciones, las cartas de profesión fueron severamente esquilmadas cuando la francesada, que por otro lado los que hemos trabajado en conventos sabemos que es una excusa estándar, ¿no?, para ahuyentar al investigador. La primera es la francesada, la segunda la desamortización de Mendizábal y, si uno insiste, la tercera es la Guerra Civil Española, ¿no? A veces insistiendo, como me pasó en las Claras de Burgos el pasado mes de septiembre, resulta que todavía hay cosas en el convento. Ignoramos cuándo murió Teresa de Cartagena, aunque seguramente vivía todavía en 1478, tal vez todavía vivía en 1481. Teresa de Cartagena escribió 2 obras, que sepamos escribió 2 obras, y muy probablemente hubiera preferido no haber escrito ninguna. La primera de ellas lleva el título de Arboleda de los enfermos y, por describirla brevemente, podemos decir que es una meditación teológica acerca de la enfermedad y el padecimiento físico, efectuada a partir de su experiencia personal de la sordera y de otras enfermedades que al parecer la afligieron a lo largo de su vida. Podemos decir también, o podemos definirla, se ha definido esta obra como una muestra de literatura consolatoria, autoconsolatoria, pero me parece que eso cubriría solo una parte de su carácter, porque claramente hay una proyección hacia el exterior de esas consideraciones acerca de la enfermedad y de los aspectos positivos desde un punto de vista teológico que la enfermedad y el padecimiento físico poseen. 2 años después de escribir Arboleda de los enfermos, en cualquier caso antes de 1481, fecha de copia del manuscrito único que nos ha conservado las obras de Teresa de Cartagena, Teresa escribió su segunda obra, que lleva el título de Admiración Operum Dei, admiración de las obras de Dios. Esta es de la que me voy a ocupar hoy la mayor parte del tiempo. Esta última obra tiene un propósito claro, y es defenderse la autora de los ataques de los que fue objeto por haber escrito Arboleda de los enfermos. No tenemos constancia concreta ni precisa de ninguno de esos ataques. No sabemos nada de ese escándalo que recibió la circulación de la primera obra de Teresa de Cartagena, sino a través de lo que la propia autora nos dice en Admiración, que, como digo, fundamentalmente es una respuesta y una defensa ante unos ataques que solo conocemos gracias a esta réplica, ¿no? Si Teresa hubiera guardado silencio ante esos ataques, nunca hubiéramos tenido conocimiento de las reacciones, o al menos de alguna de las reacciones, que saludaron la difusión de Arboleda de los enfermos, por lo que Admiración es un elemento fundamental para nuestra adecuada valoración de cómo fue recibida la primera obra de nuestra autora y, por lo tanto, para nuestro conocimiento de un episodio fundamental de la recepción de la literatura escrita por mujeres en la Castilla de finales de la Edad Media. Mi propósito hoy es establecer de manera algo más detallada las razones subyacentes a esas desabridas reacciones adversas a ese escándalo suscitado por la circulación de Arboleda.
Siempre conviene empezar por el principio, esto es, por la rúbrica que abre Admiración en el único manuscrito que nos ha transmitido las obras de nuestra autora, es el manuscrito H minúscula 324 de la Biblioteca del Escorial. Dicha rúbrica dice, aquí comienza un breve tratado, el cual convenientemente se puede llamar Admiración Operum Dei, compúsole Teresa de Cartagena, religiosa de la orden de, espacio en blanco, mejor dicho, no es un espacio en blanco, simplemente falta la palabra, no se nos dice a qué orden pertenece. A petición e ruego de la señora doña Joana de Mendoza, mujer del señor Gómez Manrique. Quedémonos con estos dos nombres, Juana de Mendoza y Gómez Manrique. Juana de Mendoza y su marido, Gómez Manrique, son fundamentales para nuestro conocimiento del entorno en que las obras de Teresa de Cartagena fueron leídas y comentadas. La relación entre nuestra autora y Juana de Mendoza se estableció a partir de unos términos de proximidad espacial sumamente significativos. Gómez Manrique, el famoso poeta del XV, tío del autor de las coplas, fue corregidor de Burgos desde finales de 1463 hasta 1465, años en los que Teresa probablemente era monja en las huelgas reales. Es probable que Manrique no residiera en Burgos todo el tiempo en que sirvió como corregidor, pero ciertamente debió pasar allí temporadas relativamente largas. En ellas trabó relación con Pedro de Cartagena, padre de nuestra autora, como era esperable, dada la profunda vinculación que Pedro de Cartagena tuvo durante gran número de años con el regimiento y gobernación de la ciudad de Burgos. Hay testimonios concretos de lo estrecho de las relaciones entre Pedro de Cartagena y Gómez Manrique, que fueron no solo burocráticas o administrativas. Así, Gómez Manrique adquirió de Pedro de Cartagena diversas propiedades en la localidad de Cordovilla la Real, localidad sita a unos 55 kilómetros de Burgos, a unos 20 de Amusco, sede del señorío de los Manrique, y a unos 13 de la ciudad, de la localidad de Astudillo, lugar también significativamente relacionado con la familia Manrique. Hay referencia a dicha compra en el testamento de Gómez Manrique, donde se dejan dichas propiedades a su mujer, Juana. Dejo al margen otras conexiones entre las familias Cartagena y Mendoza, por no ser útiles a nuestros propósitos de hoy, pero los lazos entre ambas familias eran estrechos y próximos, y a ellos no eran completamente ajenos los intereses literarios. El, al parecer, único hijo del matrimonio entre Juana de Cartagena, hermana de Teresa, y Diego Hurtado de Mendoza fue precisamente Fray Íñigo de Mendoza, el célebre poeta franciscano, autor de las coplas de Vita Christi, sobrino pues de Teresa de Cartagena, quien dedicó a Juana de Mendoza, la destinataria de admiración, su tratado breve y muy provechoso de las ceremonias de la misa con sus contemplaciones. Los intereses literarios de las mujeres de la familia parecen manifestarse también en el hecho de que Fray Íñigo dedicara sus mencionadas coplas de Vita Christi a su madre Juana de Cartagena, quien por otra parte notoriamente ha pasado a la posteridad por el francamente meritorio hecho de no haber devuelto a su tío, el insigne Álvar García de Santa María, un manuscrito de Boecio que éste le prestó. Así consta en el testamento de Álvar García de Santa María, así que parece que murió sin que le devolviera el manuscrito. Es lo que pasa cuando se prestan manuscritos. No sé si hay base factual alguna para establecer, como quiere María Milagros Rivera Garretas, la atractiva hipótesis de que, y cito, Teresa de Cartagena, Juana de Mendoza y Juana de Cartagena formarían un círculo de grandes lectoras. Cierro la cita. En gran medida dependiente de qué significado preciso deseamos conferir al sustantivo círculo, en esa expresión círculo de lectoras, que por otra parte a los que tenemos ya una cierta edad nos puede resultar involuntariamente cómico, ¿no? Esto del círculo de lectoras, ¿no? Sí que parece innegable, en cualquier caso, que estas mujeres formaban parte de un ambiente no exclusivamente femenino, pero del que las mujeres formaban parte importante y activa, en el que el mundo laico y el mundo conventual se estrechaban apretadamente con ciertos textos espirituales y devocionales como factor amalgamante decisivo.
Nuestra autora, Gómez Manrique, Juana de Mendoza, más tarde Fray Íñigo de Mendoza y otros, muchos otros, forman parte de un entramado espiritual y devocional con extensiones literarias que hace algún tiempo ha cartografiado con precisión un profesor de esta universidad, Pedro Cátedra, en un libro como suyo magnífico. De los datos reunidos por Cátedra y de los que rápidamente acabo de enumerar, se desprende que en el siglo XV, en tierras palentinas y burgalesas, existió una red de laicos, mayoritariamente de familias nobles como los Manrique, y de religiosas, efectivamente, pues que son conventos femeninos los en ella involucrados, con ideas comunes y renovadoras acerca de la vida religiosa y espiritual dentro y fuera del claustro, elaboradas y consolidadas mediante un programa de lecturas en gran medida compartidas entre religiosas y seglares nobles. Los nombres de Gómez Manrique, Juana de Mendoza y Teresa de Cartagena constan profusamente en las páginas del libro del profesor Cátedra, y a los mencionados hasta ahora es posible añadir otros que extienden las ya mencionadas relaciones entre los Cartagena y los Manrique Mendoza. Cátedra señala, por ejemplo, el caso de un Pedro de Cartagena, hijo del segundo matrimonio del ya mencionado Pedro de Cartagena, es decir, un Pedro de Cartagena Junior, que sería por consiguiente hermanastro de Teresa, quien en su testamento dejó diversos bienes al monasterio de Santa Clara de Astudillo, Palencia, monasterio, como es sabido, protegido con suma dedicación y generosidad por la familia Manrique, y en cuyo archivo se guarda copia del testamento de dicho Pedro de Cartagena. Refiriéndose a las mandas testamentarias en favor del convento de Astudillo efectuadas por Pedro de Cartagena, afirma Cátedra, y cito: «En realidad me interesa en este contexto más el hecho de la donación post-mortem de cantidades a las monjas de Astudillo, y ello me hace pensar en que nuestro Pedro de Cartagena era hermanastro de Teresa de Cartagena, la atormentada autora de la Arboleda de los Enfermos, que dedicaba sus obras a doña Juana de Mendoza, la esposa precisamente de Gómez Manrique. Esta aparición de un hermanastro en el archivo de Santa Clara de Astudillo podría interpretarse no ya solo como un indicio más de las cerradas relaciones umbilicales entre las grandes familias y estos conventos, con sus consecuencias económicas, sociales y culturales, sino también como un hilo que permitiera establecer alguna relación entre la familia de los Santa María y Astudillo, incluso de la propia Teresa, monja primero franciscana y luego cisterciense en Burgos». Fin de la cita. Son, entonces, muchos los indicios que manifiestan la vinculación de Teresa de Cartagena, sea a través de lazos personales o de una constelación de lazos familiares, con ese entramado monástico y textual desvelado por Cátedra, entramado inspirador de un movimiento de renovación no únicamente en los claustros, sino también en el ámbito de una religiosidad laica más sincera y profunda. Regresemos al texto de Admiración, concretamente a su prólogo dedicatoria. Uno de los elementos que figuran en ese prólogo, dirigido, como ya dije, a Juana de Mendoza, es la constatación de la situación física y anímica en que la autora escribe. Así se abre dicha pieza y es el texto número 1 del Jandote, como quería que se le llamara el siempre añorado Alan Dearmond. «Acuérdome, virtuosa señora, que me ofrecí a escribir a vuestra discreción. Si he tanto tardado de lo encomendar a la obra, non vos debéis maravillar, que mucho es encollida la voluntad, cuando la disposición de la persona no concierta con ella, antes aún la impide e contrasta. Si considerardes, virtuosa señora, las enfermedades e corporales pasiones que de continuo por familiares, bien conocerá vuestra discreción que muchos son estorbadoras de los movimientos de la voluntad, e no menos turbadoras del entendimiento, el cual, fatigado e turbado con aquello que la memoria e natural sentimiento de presente le ofrecen, así como constreñido de propia necesidad, recoge en sí mismo la deliberación de la voluntad con todos interiores movimientos. E tanto la detiene e tarda en la ejecución de la obra, cuanto ve que las sus fuerzas intelectuales son enflaquecidas por causa de los ya dichos exteriores trabajos». Teresa de Cartagena escribe Admiración, según reconoce, aquejada por la enfermedad y los dolores que continuamente la afligen.
A los familiarizados con su primera obra, Arboleda de los enfermos, no debió sorprenderles en absoluto. Al fin y al cabo, la enfermedad, el sufrimiento físico y su justificación desde el punto de vista de la teología cristiana son, como dije, su asunto principal. Dichos padecimientos físicos afectan sus fuerzas intelectuales en un proceso que viene definido y descrito mediante el recurso analítico descriptivo a la mención de las tres potencias del alma agustinianas: entendimiento, memoria y voluntad. Ello ha causado una demora en responder al requerimiento de Juana de Mendoza y escribir para ella una de sus obras, lo que se menciona explícitamente en las primeras palabras de este prólogo. Acuérdome, virtuosa señora, que me ofrecí a escribir a vuestra discreción, etcétera, etcétera. Hay algo más, al margen de los sufrimientos y dolores físicos, que ha impedido a nuestra autora cumplir con el compromiso adquirido, sus dolencias espirituales y anímicas. El estado de ánimo de Teresa de Cartagena es un estado de turbulencia, desasosiego y aflicción. Paso a la cita número 2 de las fotocopias. Y aún con todo esto ya sería pagada esta deuda, que por mi palabra soy deudora, si la soledad mía se contentase con solos mis corporales afanes y no me causase compañía secreta y dañosa, llena de interiores combates y espirituales peligros, con muchedumbre de vanos y variables pensamientos, los cuales, así como una hueste de gente armada, cercan de cada parte la angustiada ánima mía. Es una situación verdaderamente opresiva, interiores combates, espirituales peligros, muchedumbre de vanos y variables pensamientos que rodean y cercan, como en un asedio militar, su angustiada alma. Con todo, y a pesar de reconocimientos explícitos del propio estado de ánimo como el mencionado, es claramente perceptible que el prólogo a admiración, está, en términos generales, presidido por la reticencia, por una voluntad de no querer decir, combinada con el deseo de dar a entender. Esa zozobra no hace, por supuesto, a la autora perder el control de lo que desea decir. Creo que esta reticencia, ese deseo de dar a entender sin decir explícitamente, es clara en pasajes como el tercero, que también procede, como los anteriores, del prólogo a admiración. Así que, muy discreta señora, sienta vuestro discreto sentido la diversidad y calidad de estos espirituales y ocultos escándalos, con otros de no menor calidad de cantidad que vuestra prudencia puede bien entender, los cuales, con la su gran fuerza, así como avenidas de muchas aguas, corrompieron el muro de mi flaca discreción, elevaron de raíz todo lo que fallaron, que mi entendimiento tenía aparejado para encomendar a la péñola. La autora, apelando al discreto sentido de su discreta señora interlocutora, y diríamos que recurriendo a su propia y no escasa discreción, encarece a su destinataria no solo la gravedad de estos espirituales e ocultos escándalos, sino que también alude a otros no menos graves que vuestra prudencia puede bien entender, pero no quedan dichos. Todos ellos, sigamos la imagen empleada por Teresa, todos ellos arrasaron los planes originales de escritura de nuestra autora, los que tenía en su entendimiento, los levaron de raíz. En su lugar, la autora ofrece a Juana de Mendoza, nos ofrece a nosotros, sus lectores de hoy, otra cosa. Y esa es la continuación del tercer texto de las fotocopias. Solo la causa sobre que delibré escribir me representa la memoria, y pues el fundamento quedó sin fazer, sea el edificio no tal ni tan bueno como a vuestra gran discreción presentarse debía, mas así pequeño y flaco como de mi pobre facultad se espera, que pues el árbol malo, según sentencia de la soberana verdad, no puede facer buenos frutos. Que pues el árbol malo, según sentencia de la soberana verdad, no puede facer buenos frutos, ¿qué palabra buena ni obra devota debéis esperar de mujer tan enferma en la persona y tan vulnerada en el ánima? Teresa declara aquí que la obra que ofrece a Juana de Mendoza no es exactamente la que había planeado, aunque sí trata sobre el asunto. Se ve que la memoria es más resistente que el entendimiento a los ataques de escándalos y cuitas varias, sobre el que pensaba escribir. El resultado, adelanta, será
una porquería, será como un edificio sin cimientos, será débil y malo. No a la altura de la dignidad de su interlocutora, más a la de su triste y atribulada condición. Me parece fácil ver que, mientras que en este prólogo hay, por supuesto, formas estereotipadas del tópico de la falsa molestia, por ejemplo, las numerosas referencias tópicas al flaco e mujeril ingenio, en estas líneas la voz de la autora resuena con un genuino timbre de verdad, o al menos, concédanme, que tópico, convencional y verdadera preocupación personal se entreveran en esas líneas. Pero claro, seguimos sin saber, seguimos sin recibir ningún tipo de información acerca de cuáles fueron esos otros escándalos de no menor calidad y cantidad que menciona Teresa. Pronto lo vamos a saber. Tras encomendarse en el tramo final del prólogo a Dios, lo cierra con el anuncio del propósito e fundamento de mi escribir, que es la causa esta que se sigue. Palabras que cierran el prólogo dedicatoria y dan paso no al cuerpo de la obra, sino a una introducción. Y en ella la reticencia del prólogo dedicatoria desaparece y el caso, como lo llamaría Lázaro de Tormes, o, en palabras de nuestra autora, el motivo de los otros escándalos de no menor calidad y cantidad que vuestra prudencia puede bien entender, queda bien a las claras desde el principio, desde la primera palabra. Esta introducción se abre con las palabras que tienen ustedes en el número 4. Muchas veces me has hecho entender, virtuosa señora, que algunos de los prudentes varones, y asimismo hembras discretas, se maravillan o han maravillado de un tratado que la gracia divina, administrando mi flaco mujeril entendimiento, mi mano escribió. El problema, el caso, el escándalo es el suscitado entre algunas personas al conocer que una mujer, Teresa de Cartagena, ha escrito una obra, ha escrito un tratado. Evidentemente, la referencia a Arboleda de los Enfermos es clara y transparente. Como veremos más adelante, ese caso hizo creer a algunos que la obra no fue en realidad, no pudo ser en realidad, obra de Teresa de Cartagena. Pero antes de ocuparnos de eso, vamos a ocuparnos de ese maravillarse, creo que la elección de verbo es particularmente sugestiva, que emplea Teresa de Cartagena y que analiza por lo menudo nuestra autora. Y seguimos en el texto número 4 de las fotocopias. Como sea una obra pequeña, de poca sustancia, estoy maravillada. De alguna manera ella reacciona a la maravilla maravillándose. No se cree que los prudentes varones se inclinasen a quererse maravillar de tan poca cosa. Pero si su maravillar es cierto, bien parece que mi denuesto no es dudoso, que manifiesto es, no se face esta admiración por mérito de la escritura, mas por defecto de la autora o componedora de ella, como vemos por experiencia, cuando alguna persona de simple y rudo entendimiento dice alguna palabra que nos parezca algún tanto sentida. Maravillámonos de ello, no porque su dicho ni hecho sea digno de admiración, mas porque el mismo ser de aquella persona es así reprobado de baixo, he tenido en tal estima que no esperamos de ella, cosa que buena sea. Y por esto, cuando acaece por la misericordia de Dios que tales personas simples y rudas dicen o hacen alguna cosa, aunque no sea del todo buena, sino comunal, maravillámonos mucho por el respecto ya dicho. Y por el mismo respecto, creo ciertamente que se hayan maravillado los prudentes varones del tratado que yo hice, y no porque en él se contenga cosa muy buena ni digna de admiración, mas porque mi propio ser e justo merecimiento con la adversa fortuna y acrecentadas pasiones dan voces contra mí y llaman a todos que se maravillen, diciendo, ¿cómo en persona en que tantos males asientan puede haber algún bien? Así es como encuadra nuestra autora la cuestión de las reacciones suscitadas por Arboleda. Lo que suscita la admiración no es el mérito de la escritura, sino el defecto de la autora o componedora de ella.
Creo lícita la paráfrasis siguiente: los contenidos de la obra no son especialmente brillantes, ni meritorios, ni por otra parte son polémicos, ni heterodoxos. Lo sorprendente, lo que causa maravilla, es que haya podido ser escrita por una mujer y especialmente por una persona en que tantos males asientan, es decir, por una mujer enferma. La mejor muestra de que las protestaciones de la insignificancia del pequeño y mujeril ingenio de nuestra autora son mera estrategia retórica y manifestación de un tópico de modestia, viene dada por la extrema inteligencia con que se aproxima a la situación creada por esa maravilla, por ese maravillarse, por esa maravilla suscitada por la recepción de su obra. Recepción que, por otra parte, cabe razonablemente suponer ceñida a círculos limitados, restringidos y semiprivados, si es que lo poco que sabemos de la vida de nuestra autora y de la preservación del texto en un único manuscrito permite efectuar conclusiones al respecto. Dicho maravillarse no es, por supuesto, reacción positiva, sino claramente negativa, que demuestra la cortedad de miras de los hombres comunes, como ella los llama, frente a los singulares e grandes omnes. Y pasamos al texto 5 de las fotocopias. De ahí se ha seguido que la obra mujeril e de poca sustancia, que digna es de reprehensión entre los hombres comunes, con mucha razón sería fecha digna de admiración en el acatamiento de los singulares y grandes omnes. Canó sin causa se maravilla el prudente cuando ve que el necio sabe hablar. E diga quien quisiere que esta ya dicha admiración es loor, que a mí de nuestro me parece, e por la mi voluntad antes se me ofrezcan injuriosos denuestos, me parece que no vanos loores, que ni me puede dañar la injuria ni aprovechar el vano loor. Así que yo no quiero usurpar la gloria ajena ni deseo oír del propio denuesto. Nuestra autora, pues, es consciente de los denuestos, de las injurias suscitados por la circulación de su obra, lo que acepta con la ecuanimidad con que igualmente habría aceptado, nos dice, elogios y alabanzas. Pero lo que de ninguna manera está dispuesta a aceptar es otra de las escandalosas insinuaciones que algunos han efectuado, y seguimos en el texto número 5. Pero hay otra cosa que no debo consentir, pues la verdad non la consiente, que parece ser non solamente se maravillan los prudentes del tratado, ya dicho, mas aún algunos no pueden creer que yo hiciese tanto bien ser verdad, que en mí menos es de lo que se presume, pero en la misericordia de Dios mayores bienes se hallan. Así pues, algunos no creyeron que Teresa de Cartagena, mujer, monja, enferma, pueda haber sido la autora de Arboleda de los enfermos. Ese parece haber sido el motivo central de ese escándalo que la circulación de esta obra suscitó. Es decir, claramente algunos de los que leyeron esta obra dijeron que va, esto no puede haberlo escrito una mujer, y menos esta. El rumor, junto con el texto, poco después, seguramente, que el texto de Arboleda de los enfermos, llegó, nos lo dice la propia Teresa de Cartagena, a oídos y a manos de Juana de Mendoza y de Gómez Manrique. De ahí que a Teresa de Cartagena le interese mucho aclarar esto. Así lo expone ella misma, y seguimos en el texto 5, justo después del punto y aparte. «E porque me dicen, virtuosa señora, que el ya dicho volumen de papeles borrados aquí quiere decir emborronados, haya venido a la noticia del señor Gómez Manrique e vuestra, no sé si la duda a vueltas del tratado se presentó a vuestra discreción. E como quier que la buena obra que ante el subjeto de la soberana verdad es verdadera y cierta, non empezse mucho, si en el acatamiento y juicio de los hombres humanos es habida por dubdosa, como está, puede estragar e estraga la sustancia de la escritura, e aún parece evacuar muy mucho el beneficio y gracia que Dios me hizo». Es un punto verdaderamente interesante. Teresa dice que si el contenido de la obra es verdadero, poco importa que los hombres tengan dudas acerca de su autoría. Sin embargo, añade seguidamente que esa duda, esa sospecha, puede estragar y estraga
la sustancia de la Escritura y, por otro lado, también minimiza la extensión del beneficio y la gracia que Dios le hizo al permitir que su entendimiento concibiera, creara Arboleda de los Enfermos. Y ello, claro, era preciso desmentirlo enérgicamente ante Juana de Mendoza y Gómez Manrique, de cuya situación prominente en los entramados monásticos y comunidades textuales a los que nuestra autora estuvo vinculada no cabe dudar. Digamos que ellos eran sus interlocutores privilegiados, eran precisamente las personas cuya opinión más le interesaba, más le preocupaba. Por otro lado, es fácil ver, fácil adivinar aquí que Teresa de Cartagena cuenta de antemano con la simpatía que a buen seguro el matrimonio Manrique-Mendoza le profesaría. No es posible ahora ni aquí examinar detalladamente todos los razonamientos efectuados por Teresa de Cartagena en admiración. Baste decir que siempre procede en ellos arguyendo sobre sólidas bases teológicas y doctrinales. Así, en primer lugar, razona cuál es la razón para la maravilla o la admiración y concluye que ninguna cosa en sí es más maravillosa o admirable que otra, dado que todo lo que sucede es debido a la omnipotencia de Dios. Y por lo tanto, cito, la menor cosa que este soberano y potentísimo hacedor ha fecho e face no es de menor admiración que la mayor. Esto es porque la más chica cosa que en el mundo es, tampoco se pudiera hallar como la mayor si la omnipotencia de Dios no la hiciera. Fin de la cita. ¿Cuál es, pues, el fundamento de la admiración, de la maravilla? Se trata simplemente de un fundamento que podríamos calificar de estadístico. Es el texto número 6 de las fotocopias del Jandote. La causa de nuestro maravillar no es porque las obras hechas por la omnipotencia de Dios sean de menos admiración las unas que las otras, mas porque estas que cotidianamente vemos, habémoslas así como por natural curso, en las que nunca o raramente acaecen, causan en nos admiración, porque no son acostumbradas ni usadas en el mundo. Es decir, lo que vemos a menudo no nos sorprende, lo que vemos raramente o no vemos nunca nos sorprende. Es de cajón. Tal constatación lleva a la autora al siguiente razonamiento en el que, como es claro, el género de la autora aparece como un factor clave en la explicación del maravillarse de ciertos hombres ante la circulación de un tratado escrito por una mujer. Y me refiero ahora al texto 7 del Jandote. Así que, tornando al propósito, creo yo, muy virtuosa señora, sigue dirigiéndose en esa introducción a Juana de Cartagena, que la causa por que los varones se maravillan que mujer haya hecho tratado es por no ser acostumbrado en el estado femíneo, mas solamente en el varonil. Que a los varones, al ser libros y aprender ciencias e usar de ellas, tiénenlo así en uso de antiguo tiempo, que parece ser habido por natural curso, y por esto ninguno se maravilla. En las hembras, que no lo han habido en uso, ni aprenden ciencias, ni tienen el entendimiento tan perfecto como los varones, es habido por maravilla. Pero non es mayor maravilla, ni a la omnipotencia de Dios menos fácil o ligero de hacer, lo uno que lo otro, que el que pudo y puede enxerir las ciencias en el entendimiento de los hombres, puede, si quisiere, enxerirlas en el entendimiento de las mujeres, aunque sea imperfecto o no tan hábil ni suficiente para las recibir ni retener como el entendimiento de los varones. Que a esta imperfección e pequeña suficiencia puédela muy bien reparar la grandeza divina e aún quitarla del todo de dar perfección e habilidad en el entendimiento femíneo, así como en el varonil. Que a la suficiencia que han los varones no la han de suyo, que Dios ya la dio e da. Claro, Teresa es sumamente hábil aquí, yo creo. En ningún momento defiende la igualdad entre la capacidad intelectual de hombres y mujeres, asume la inferioridad intelectual y física asignada a la mujer. Cualquier otra cosa en la Edad Media hubiera sido sorprendente, ¿no? Utiliza otro razonamiento, utiliza otra aproximación, toma como punto de partida la omnipotencia de Dios y
declara que a esa omnipotencia divina le es igual de fácil, le es igual de difícil otorgar a un hombre la capacidad de escribir un tratado como dársela a la mujer. Es decir, que San Agustín escribió sus obras como las podía haber escrito una mujer, si Dios simplemente hubiera dispuesto que así hubiera sido. Esa es, digamos, la línea del razonamiento. De hecho, elabora Teresa estas ideas acerca de la inferioridad femenina en vigor en la Edad Media y después, en el folio 53 vuelto, elabora, como digo, en cierto detalle la imagen del hombre fuerte, de la mujer débil, de cómo el hombre debe estar a cargo de los negocios públicos, la mujer a cargo de los domésticos, etcétera, etcétera. Pero luego hace un razonamiento trascendente para sus propósitos, diciendo que, y es un razonamiento intachable desde el punto de vista teológico, diciendo que la inferioridad femenina creada por Dios puede ser puntualmente remitida, si Dios así lo decide. Incluso tras alguna afirmación que podría pasar por una pulla contra la superioridad varonil, como cuando tras repasar el consabido pasaje del Génesis en que se afirma que la razón de Dios para crear a la mujer fue crearle una ayuda, fue crearle adjutorio semejante a él, y a partir de esa cita del Génesis redarguye, bien se podría aquí arguir cuál es de mayor vigor, el ayudado o el ayudador. Ya vedes lo que a esto responde la razón. Inmediatamente recula, ¿no? Y en el texto subsiguiente, digamos, retrocede a las posiciones ortodoxas, ¿no? Como digo, a pesar de incursiones como esta, nuestra autora se sitúa siempre en la más firme ortodoxia, aunque aprovechándola siempre con gran habilidad a su favor. Me voy a referir ahora a un pasaje del texto 8 de la fotocopia. Mas porque estos argumentos e cuestiones hacen a la arrogancia mundana e vana, e no aprovechan cosa a la devoción, e huyen mucho del propósito e final intención mía, la cual no es, ni plega a Dios que sea, de ofender el estado superior e honorable de los prudentes varones, ni tampoco favorecer al fimineo, mas solamente loar la omnipotencia e sabiduría e magnificencia de Dios, que así, en las hembras como en los varones, puede inspirar e facer obras de grande admiración e magnificencia a loor y gloria del santo nombre, aun si quisiese que los animales brutos le loen con lengua fablante, bien lo puede facer. Pues qué duda tan excusada es dudar que la mujer entienda algún bien e sepa facer tratados o alguna otra obra loable e buena, aunque no sea acostumbrado en el estado fimineo. En línea con esto trae a colación la historia bíblica de Judith y Holofernes y señala algo que a sus propósitos y a los nuestros de hoy parece fundamental, número 9 de las fotocopias. Si Dios negó al estado fimineo gracia e industria para hacer cosas dificultosas que sobran a la fuerza de su natural condición, ¿cómo les negará la gracia suya para que con ella, o mediante ella, sepan e puedan facer alguna otra cosa que sea más fácil o ligera de facer al sexo fimineo? Que manifiesto es que más a mano viene a la hembra ser elocuente que no ser fuerte, e más honesto le es ser entendida que no osada, e más ligera cosa le será usar de la péñola que de la espada. Así que deben notar los prudentes varones que aquel que dio industria e gracia a Judith para facer un tan maravilloso e famoso acto, bien puede dar industria o entendimiento e gracia a otra cualquier hembra para facer lo que otras mujeres o por ventura algunos del estado varonil no sabrían. La afirmación es notable. Le están mejor a la mujer las empresas intelectuales que las empresas militares, siempre y cuando la voluntad divina así lo disponga. Es verdad que, siguiendo el razonamiento de Teresa, ello sucede de tarde en tarde y por eso suscita la maravilla, suscita la admiración de la que ella habla. Pero como nuestra autora señala, lo admirable no es que una mujer escriba un tratado, sino que Dios, mediante su gracia, pueda obrar tal cosa.
Tal vez por ello, para ser consecuente con esa idea, sobre la que ha ido basando su argumentación, pone todo su empeño en dejar muy claro lo infundado de una de las acusaciones recibidas, la de no ser realmente la autora de Arboleda. Y leo ahora el texto 10. Maravíllanse las gentes de lo que en el tratado escribí, e yo me maravillo de lo que en la verdad callé, mas no me maravillo dudando, ni fago mucho en me maravillar creyendo. Pues la experiencia me facet cierta, e Dios de la verdad sabe que yo no hube otro maestro, ni me consellé con otro algún letrado, ni lo trasladé de libros, como algunas personas con maliciosa admiración suelen decir. Mas sola esta es la verdad, que Dios de las ciencias, Señor de las virtudes, Padre de las misericordias, Dios de toda consolación, el que nos consuela en toda tribulación nuestra, Él solo me consoló, Él solo me enseñó, Él solo me leyó. Es de notar aquí esa mención al traslado de libros, ¿no? Que evidentemente es una referencia a una acusación de plagio, ¿no? Porque evidentemente utilizar otras fuentes precedentes sabemos que es algo consustancial a las letras y a la cultura medievales, ¿no? Aquí ella claramente se está refiriendo a un posible caso de plagio. Sin haber agotado el examen de todos los razonamientos defensivos efectuados por Teresa de Cartagena en Admiración, podemos tener ya una imagen clara de las acusaciones que le formularon aquellos que recibieron con sorpresa y con incredulidad la circulación de Arboleda. Muchos creyeron que una mujer no podía ser la autora de una obra de esas características, no podía ser la autora de un tratado. Podríamos simplemente detenernos aquí y considerar que lo que fue percibido en aquel tiempo y en aquel contexto como sorprendente, extraño o inaceptable fue tan solo la creencia de que una mujer claramente carecía de la capacidad intelectual que la escritura de un tratado requería, es decir, la escritura de una obra con una cierta complejidad conceptual y para cuya composición se requiere un cierto nivel intelectual. O tal vez lo que tanta sorpresa y pasmo causó vino dado simple y llanamente por la creencia colectiva en la incapacidad de la mujer para escribir. Pero creo que es posible avanzar más por esta vía y buscar qué es lo que hay en Arboleda que suscitó reacciones al parecer tan virulentas cuando se advirtió que la autora de ese tratado era una mujer, una monja enferma. No sé de qué tiempo dispongo, Julio. Puede ocurrir que a la una la gente tenga clase y se vaya. Y harán ustedes muy bien. Voy a intentar abreviar en cualquier caso. Más allá de la marginalidad literaria e intelectual en que la generalidad de las mujeres se encontraban en la Castilla de la Edad Media, es necesario buscar, y es posible encontrar, causas más profundas para esa reacción. Es cierto que hay otras mujeres escritoras en la Edad Media peninsular y es también cierto que, aunque su número no es muy alto y sus circunstancias personales y las de la composición y difusión de sus obras son muy diferentes, no poseemos reacciones airadas, que no aisladas, airadas, contra la circulación de sus obras. Todo esto por razones que quizá podamos explorar con más detalle en la sesión que vamos a tener el próximo día 4 de marzo. En cualquier caso, saber que lo escrito por otras autoras no suscitó este tipo de reacciones y que sí lo suscitó la circulación de Arboleda de los Enfermos, hace que estemos ante un caso especial y hace que tengamos que buscar razones. No podemos despachar el asunto diciendo, claro, es que era una mujer. Bueno, pero otras mujeres escribieron y no pasó nada, ¿no? Tiene que haber algo más. Como dejó escrito Alan Dearmond hace años, refiriéndose a estas airadas y sorprendidas reacciones a la circulación de Arboleda de los Enfermos, esta sorpresa es en sí misma sorprendente. Podemos elaborar una hipótesis al respecto basada en la evidencia que proporciona Arboleda de los Enfermos. Hay dos cosas que saltan a la vista al leer esta obra. Una, que no me interesa mucho aquí, que es un texto, ver que es un texto en el cual hay una proyección de la subjetividad de la autora notable y considerable, algo que no es frecuente en el siglo XV.
La segunda de las cosas, y es en la que me voy a centrar en los minutos que quedan, es ver cómo cuando uno lee Arboleda se pone claramente de manifiesto cómo la autora despliega en esta obra toda una serie de saberes escriturísticos, teológicos, exegéticos, sermocinales, exhibidos, si es que esa es la palabra, con confianza y con soltura. Es decir, procede a una serie de operaciones interpretativas, textuales, relacionadas con el mundo o con el concepto de la auctoritas. He elegido una serie de pasajes que tienen ustedes en el jandote y que, tranquilícense, no voy a leer, simplemente se los voy a dejar ahí, del número 11 en adelante, para que los lean ustedes tranquilamente, ¿no? Simplemente voy a aludir a ellos, ¿no? El primero de ellos, el número 11, como digo, es un pasaje en el que Teresa de Cartagena glosa y comenta el Salmo Audifilia, y vemos que ahí explica el significado que populum tuum tiene, interpretándolo de manera alegórica como representación de las codicias humanas. Interpreta también la significación de domum patris tuis como simbolización de la inclinación humana al pecado llevada por el deseo. Teresa glosa, ejerce aquí de glosadora, de comentarista, de interpretadora del texto de las Escrituras. Similar situación hallamos en el pasaje número 12, donde se glosa y se comenta otro salmo, nolite fieri sicut ecus et mulus, un salmo que desempeña funciones especialmente importantes en Arboleda, por ser una de las representaciones alegórico-escriturísticas de la enfermedad en que la autora basa su obra. Este salmo recibe una explicación en términos de una glosa alegórica, donde se explana el valor, como en el caso anterior, de términos capitales para su entendimiento en términos de verdad revelada. Nótese además el recurso en el pasaje a fórmulas frecuentemente utilizadas en la escritura glosadora o explanatoria, ¿no? Como ese donde se sigue que encontramos en el folio 8 recto. El texto 13 presenta una situación diferente. Es un texto que sigue orbitando en torno al sentido del salmo anterior, el 31.9, el versículo del Salmo 31, versículo 9 del Salmo 31, 32 según la numeración de la Biblia Vulgata. En este caso, explanado el sentido alegórico del pasaje, la autora lo aplica a su caso personal, que es al fin y a la postre la principal materia de la obra, ¿no? Donde tenemos lo que he etiquetado ahí como un caso de elaboración doctrinal desde una instancia autorial. Esta aplicación al caso personal, mediante la que muestra que la enfermedad es el cabestro y freno que Dios le aplicó a fin de corregir sus deseos y vanidades, representa un nivel más de elaboración textual. Aquí Teresa elabora doctrinalmente una explicación basándose en sus conocimientos, basándose en sus experiencias. Ello ciertamente se lleva a cabo en medio de protestaciones de modestia y de incapacidad. Diré lo que mi simpleza me presenta para socorro de aquesta pobre y desnuda escritura. Pero a partir de un proceso en el que Teresa es guía, es elaboradora de contenidos doctrinales y exegéticos dentro de la página y se arroga, digámoslo ya, atribuciones de autoridad dentro del espacio textual y las proyecta hacia los receptores de su obra. Sin duda me crean los que no la conocen. A los que la conocen, la experiencia se lo fará conocer y establece verdades. La dolencia buena y durable es cabestro para baixar la cerviz de soberbia e es freno para constreñir y evitar los deseos dañosos e impechibles al ánima. Teresa habla aquí como un teólogo. Teresa habla aquí como un teólogo.
En otras ocasiones se emplea técnicas que recuerdan, como algunos críticos pusieron de relieve tiempo atrás, técnicas anejas a las de las artes sermoquinandi, a las de los sermones. Creo que un pasaje como el 15 activa técnicas, es un pasaje en el que se ven activadas técnicas en las que a partir de las preguntas abiertas por el texto, que funciona como tema del que se trata, preguntas formuladas de modo abiertamente retórico y a través de las cuales se dilucidan, cuestiones mediante el recurso a otros lugares escriturísticos. Leo un breve pasaje. Y es esta la razón que esta mi buena pasión en las cosas mundanas que pecado pueden causar, me aflige y me da pena, mas en las espirituales que a Dios nos dirigen, no pena ninguna, antes me convida a ellas. Aún me rasga el manto por me llevar a tan rica cena. ¿Y qué cena es esta donde mi pasión porfía de mí llevar? Creo sin duda ser aquella de la cual es escrito, bienaventurados aquellos que a la cena del Cordero son llamados, que es Apocalipsis 19:9, ¿no? He marcado diversas fórmulas en ese texto número 15, diversas intervenciones de la autora en las que la autora explica, justifica, organiza, relaciona, glosa, comenta y expande. Onde habemos ejemplo en Tobías, cuando nuestro Señor permitió que cegase, etcétera, etcétera, etcétera. En alguno de los pasajes de Arboleda incluso hallamos elaboraciones que van más allá de una mera paráfrasis y comentario de los textos bíblicos y patrísticos sobre los que va tejiendo su obra y se adentran más decididamente en el terreno de la auctoritas, como sucede con lo tocante a la definición y explicación del concepto de paciencia en Arboleda de los Enfermos, en gran medida no sujeto o derivado ni explícitamente por ella, ni hasta donde yo sé implícitamente, a formulaciones anteriores procedentes del texto bíblico o de obras teológicas, patrísticas o posteriores. Pueden verlo en el caso del texto 16, donde define qué es la paciencia y además lo define y explica su significado a través del procedimiento etimológico, ¿no? Una etimología muy isidoriana, en el sentido de que es de todo punto falsa y en el sentido de que suscita una involuntaria hilaridad, ¿no? Pero lo que me interesa aquí no es tanto la precisión, sino el procedimiento, ¿no? Y como vemos, esta autora en este texto se siente en posesión de todas sus atribuciones, se siente dueña en el espacio textual de la posibilidad de elaborar una línea de interpretación, de explicación, se siente, odio la palabra porque se ha puesto de moda, aunque no voy a utilizar la palabra que se ha puesto de moda, voy a utilizar la que se debería utilizar, se siente apoderada para poder enseñar, para poder explicar, para poder transmitir una serie de conocimientos, ¿no? Quede claro que lo que he ofrecido aquí es una breve muestra, una mínima selección fácilmente multiplicable, ¿no? De diversos pasajes de Arboleda de los Enfermos donde la autora, donde Teresa de Cartagena efectúa todo este tipo de operaciones exigéticas, autoriales o sermocinales, ¿no? No hay riesgo alguno, y les prometo que voy acabando, en establecer a estas alturas que al efectuar todas estas operaciones textuales y argumentativas en su obra, Teresa entraba en terrenos no transitados antes en Castilla por mujer alguna. Hemos forzosamente de discrepar con nuestra autora cuando en admiración dice que el tratado que yo hice, ya saben los prudentes varones que le han visto que no trata de filosofía, ni de teología, ni de otra ninguna ciencia natural, sino solamente de esta ya dicha devota y saludable sabiduría, la cual es saber conocer y reducir a la memoria los beneficios de Dios, es saber conocer, escudriñar, y buscar en estos mis públicos males las escondidas misericordias del Señor. Teresa sabía de sobra, por mucho que lo ocultara tras de esta formulación del topos de modestia, que su obra movilizaba saberes de índole teológica y doctrinal, expuestos con un conocimiento notable de técnicas autoriales, glosatorias y exegéticas.
Probablemente no estaba haciendo en Arboleda nada sustancialmente diferente de algo que no hubiera hecho antes en el ámbito restringido, cerrado, oral, de la comunidad textual o interpretativa en que participaba, junto con Juana de Mendoza, Gómez Manrique y otros seglares y religiosas, tal vez también religiosos, para compartir en su seno inquietudes y saberes de índole religiosa y espiritual. Ello posiblemente explique no solo la seguridad, sino también la libertad y acaso hasta la candidez con que Teresa de Cartagena escribió Arboleda, procediendo a trasplantar al escrito lo que para ella eran actividades habituales en el ámbito oral de esas comunidades a que pertenecía, cosa que probablemente hizo a requerimiento de algunos de sus integrantes. Por ejemplo, la virtuosa señora a quien dedica Arboleda de los Enfermos, cuya identidad desconocemos. Algunos la han identificado con Juana de Mendoza, pero no tiene por qué ser Juana de Mendoza, ¿no? Un cambio de medio, de lo oral a lo escrito, que a nuestra autora debió parecer inocente y sin ulteriores consecuencias, pero que sin duda las tuvo. Lo que en el ámbito cerrado, íntimo, favorable, afín de la comunidad de seglares y religiosos con intereses espirituales que comentaba, discutía e interpretaba textos espirituales y devotos, era actividad no ya permisible, sino apreciada, bienvenida y valorada, una vez transferido al medio escrito, entregado a la circulación pública, por más que restringida, que éste proporcionaba, se tornó claramente en materia de escándalo a ojos de, al parecer, bastantes de los que cobraron conocimiento de Arboleda y consideraron a todas luces inaceptable que una mujer ejerciera funciones de glosadora, de interpretadora, de exponedora, incluso, y soy consciente de la especificidad vista en el uso medieval de estas categorías por Minnis, de auctora. Creo que ahí reside específicamente el problema, de ahí viene el escándalo. No se trata de que sea inaceptable que una mujer escriba, se trata de que ciertos individuos, varones y mujeres, como ella indicó al principio de admiración y como ustedes tienen, recuérdenlo, en el texto número 4, al comienzo del texto número 4, varones y mujeres. Consideraron inaceptable que una mujer pudiera ejercer funciones en el ámbito de la autoridad del escrito que tradicionalmente corrían dentro de la Iglesia y del mundo de la literatura doctrinal o espiritual a cargo de varones, de hombres de Iglesia, investidos de iure o de facto de la autoridad que tales funciones requerían. La autoridad inherente al escrito es el elemento con que nuestra autora no contaba y que desencadena las reacciones airadas con que Arboleda fue, es un decir, saludada. Parece claro, pues, y con esto termino, que muchos no estaban dispuestos a aceptar o a creer que una pobre monja sorda pudiera escribir con conocimiento, con autoridad y con persuasión sobre materias de naturaleza religiosa y teológica. El problema, por supuesto, no es de aceptabilidad de los contenidos de la obra, de las ideas en ella expresadas. La ortodoxia prevalece, por supuesto, sino que es un problema planteado por la insólita identidad genérica de la autora de la misma. Ello ciertamente atribuló aún más y de manera angustiosa, como revela la lectura de admiración, a nuestra autora. Pero debemos felicitarnos de ello. Gracias a esas reacciones negativas y sobre todo gracias al coraje y sobre todo a la infatigable inteligencia de Teresa de Cartagena, el resultado final fue la primera teorización de la escritura femenina llevada a cabo en la península ibérica, la que lleva el título de Admiratio Operum Dei. Muchas gracias.